Es un gusto poder extenderles una cordial bienvenida en esta tarde. Hemos sido invitados a disfrutar de una conferencia muy especial, pero queremos dar un buen comienzo a nuestra reunión y lo vamos a hacer por medio de una canción. Si usted gusta, vamos a entonar juntos la canción número 14, que lleva como título Honremos al nuevo Rey de la Tierra. Y luego vamos a inclinar nuestras cabezas y con el corazón muy dispuesto vamos a dirigirnos cada uno de nosotros a Jehová en oración desde nuestros hogares. Escuchamos entonces los primeros acordes y entonamos Honremos al nuevo Rey de la Tierra. Ahora vamos a escuchar nuestro discurso especial. El mismo está a cargo de nuestro hermano Pablo Rodríguez, que es miembro del comité de sucursal. El tema del discurso es ¿en qué líder podemos confiar? Prestemos entonces más de la acostumbrada atención a este tema. ¿En qué líder podemos confiar? Dejamos al hermano Pablo Rodríguez. Muchos hoy están desilusionados con los líderes actuales. La gente se siente defraudada por los políticos, los líderes religiosos y hasta los líderes empresariales. La mayoría ya no confía en ellos. La pregunta es, ¿por qué han fracasado los líderes humanos? La Biblia identifica la razón. Busquemos juntos, por favor, allí en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Y notemos la razón que Jehová mismo allí nos da. Jeremías 10, 23. Allí dice, oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando, ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Esta es la razón. El ser humano no fue creado para gobernar o liderar sobre otros humanos en independencia de Dios. No tiene ni la capacidad ni el derecho para hacerlo. Así como no fuimos hechos para volar por más que extendamos nuestros brazos y los movamos, no lo lograremos. Del mismo modo no fuimos hechos para gobernarnos con éxito en independencia de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿existe un líder en quien de verdad podamos confiar? Bueno, la Biblia dirige nuestra atención hacia un líder
en quien de verdad podemos confiar. Miren de quién se trata. Vayamos juntos, por favor, allí al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Allí dice: seguí mirando, y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre. Y le dieron acceso al anciano de días, y lo llevaron ante su presencia. Y recibió dominio y honra y un reino, para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno, que nunca acabará, y su reino no será destruido. Bueno, cuando uno ve aquí el contexto, esta escena tiene lugar en el cielo, donde hay un tribunal en donde el anciano de días se sienta para juzgar a las potencias mundiales y les retira el poder o la autoridad para gobernar sobre la tierra y le entrega toda autoridad ahora a alguien parecido a un hijo del hombre. Como es allí, le entrega el dominio, la honra y el reino. La pregunta es, ¿quién es el anciano de días y quién es el hijo del hombre? El anciano de días es, sin duda, Jehová. Es imposible determinarle una edad. Él es el creador de todas las cosas, el origen de todo, de tiempos indefinidos, el gobernante supremo. ¿Y el Hijo del Hombre? Bueno, cuando estuvo en la tierra, Jesucristo se refirió a sí mismo con esta expresión, Hijo del Hombre, para indicar su parentesco con la humanidad. Así que este Hijo del Hombre no es otro que Jesucristo, ya glorificado en los cielos, con toda la autoridad para gobernar. Así que Jesucristo es el líder designado por Jehová, es el líder ideal. ¿Por qué decimos que es el líder ideal? Primero, porque es un líder confiable. Y segundo, porque es un líder de acción. ¿Por qué decimos que es un líder confiable? Por 3 razones. Primero, ¿quién lo eligió para ser líder? Nada menos que Jehová, el gobernante supremo, mejor respaldo imposible. Segundo, tiene todo lo que hace, está motivado por un amor desinteresado, a diferencia de los líderes humanos actuales. Es más, al punto de dar su propia vida por cada uno de nosotros. Y tercero, tiene las cualidades para gobernar. Él ya fue probado. De hecho, cuando estuvo en la tierra, Jesús demostró su capacidad como líder. Podemos hacer mención a 3 hechos puntuales. Por ejemplo, supo atender las necesidades de miles de personas. Allí, según el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 39 al 44, se puede ver cómo él alimentó a 5.000 hombres, además de mujeres y niños, con tan solo 5 panes y 2 pescados. Los agrupa, reparte entre todos milagrosamente ese alimento hasta que todos quedaran satisfechos. El segundo hecho puntual es que compasivamente supo entender y ayudar a los humildes, a los desfavorecidos. Es muy conmovedor el relato allí de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 42, donde Cristo se enternece cuando ve a un leproso. Se acerca a este e hizo algo impensado o inimaginado para muchos. Lo toca y lo sana. A todas luces Jesús fue alguien sensible a las necesidades ajenas. Y el tercer hecho, el más notable, es que en tan solo 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra, supo sentar las bases para una campaña mundial de predicación, que ha sobrevivido al paso del tiempo y toda clase de oposición imaginable, hasta nuestros días. Sin duda, Jesucristo es un líder confiable. ¿Y por qué decimos que es un líder de acción? Decimos esto porque, habiendo sido resucitado en los cielos, Cristo ha continuado muy activo desde allí, desde entonces. Prestemos mucha atención a 3 hechos puntuales que nos lo ilustran. Presten atención, por favor, a la siguiente imagen. ¿Qué vemos allí?
Allí lo vemos a Cristo Jesús sobre todas las actividades que ha venido supervisando sobre la tierra. El primer hecho puntual es que ha nombrado hombres capacitados para cuidar las congregaciones, como se ve, por ejemplo, allí en el centro de la imagen. ¿Quiénes serían estos? Bueno, por un lado ha designado un cuerpo de cristianos maduros que van a gobernar con Cristo en los cielos, pero que mientras tanto están administrando la predicación y las actividades de las congregaciones por todo el mundo. También están los ancianos de congregación, que son hombres cualificados espiritualmente, y se encargan de cuidar y animar a las congregaciones y que la obra de predicar cubra el territorio asignado. El segundo hecho puntual también lo vemos en la imagen allí. Jesús ha estado utilizando a los ángeles y el Espíritu Santo que su Padre le ha encargado a fin de apoyar y guiar a sus seguidores. De hecho, esta obra nunca se pudiera haber efectuado a nivel mundial sin el apoyo de Cristo a través del Espíritu Santo y los ángeles. Y el tercer hecho puntual es el más trascendental. ¿Cuál es este? Es que Jesucristo ya es Rey del reino celestial de Dios. Como lo vemos en la imagen, allí está dirigiendo, supervisando todas estas actividades en todo este tiempo. ¿Por qué decimos esto? Por lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Les invito a ver juntos este pasaje y allí encontramos la respuesta. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. El reino de nuestro Señor. Aquí es el Señor soberano Jehová, que impone su autoridad sobre el reino del mundo, como dijimos, las potencias mundiales actuales. Entonces produce una nueva expresión de su soberanía en la tierra al concederle a su Hijo Jesucristo una participación en ese reino. Por eso se le llama el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora bien, ¿desde dónde y desde cuándo ha ejercido Cristo esa función como Rey? ¿Dónde? Desde los cielos. ¿Cuándo? 1914. De hecho, entre las primeras medidas de gobierno de Cristo, según el libro de Revelación, capítulo 12, versículos 7 al 9, estuvo la eliminación de toda oposición a la soberanía de Dios en los cielos. Así que arrojó al diablo y a sus demonios aquí al ámbito terrestre. Y la siguiente medida de gobierno de Jesús es que muy pronto va a remover de la tierra a todo gobierno humano rival. Y entonces va a gobernar al entero planeta desde los cielos. Piensen lo que eso significa. Qué bendición será tener a Jesucristo gobernando desde los cielos como Rey sobre nosotros aquí en la tierra. Bueno, no caben dudas de que Jesucristo es un líder confiable y también es un líder de acción. Ha estado sumamente activo dirigiendo la predicación de las buenas noticias sobre toda la tierra y también poniendo las bases para su gobierno milenario. Ahora surge la pregunta: ¿aceptará usted la invitación de Cristo Jesús de ser su seguidor? ¿Aceptará el liderazgo de Cristo? Bueno, amorosamente Cristo nos ha invitado a todos nosotros a ser sus seguidores. La invitación de Cristo, de hecho, es una invitación muy, muy importante, porque la respuesta que demos va a afectar profundamente nuestras vidas. Es más, aceptarla es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Ahora, ¿qué cosas pudieran llevarlo a uno a frenarse, a no decidirse de aceptar esta invitación de Cristo Jesús? Noten la respuesta que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 10, por favor. Y ahí encontramos una razón que pudiera ser esta, en Marcos 10, versículos 17 al 22, donde dice: cuando iba por el camino,
un hombre vino corriendo, cayó de rodillas delante de él y le preguntó: Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno solo, Dios. Tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no cometas fraude, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, llevo obedeciendo todo esto desde muy joven. Jesús lo miró y, sintiendo cariño por él, le dijo: Te falta una cosa. Ve a vender lo que tienes y dales el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sé mi seguidor. Pero al oír esta respuesta, el hombre se desanimó y se fue muy triste, ya que tenía muchas posesiones. Bueno, ¿qué vemos aquí? Este hombre tenía por lo menos 3 cosas envidiables: juventud, dinero y poder, pero se destacó por algo mucho más importante. Había oído hablar del gran maestro Jesús y lo que escuchó le agradó muchísimo. Es más, hizo lo que la mayoría de los gobernantes de aquel tiempo no hubiera hecho jamás. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice que vino corriendo y cayó de rodillas delante de Jesús y le hace la pregunta. Así que es evidente que este hombre era humilde de verdad y era consciente también de sus necesidades espirituales. Jesús vio esa actitud, la valoró y por eso, como dice allí, sintió cariño por él. Entonces le indica qué más debía hacer. Dice allí: vender sus bienes, dárselos a los pobres y ser su seguidor. ¿Aceptó esa invitación? Bueno, ¿qué dice el relato al final? Se desanimó y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. ¿Vio qué cosas pudiera llevarlo a uno a no decidirse? Quizás cosas a las que les tenemos apego. Pudieran ser cosas materiales, como la de este hombre rico, o ciertas comodidades, o ciertas costumbres, o la familia, o los amigos, etc. Requiere determinación y, por supuesto, algo de esfuerzo también, pero las recompensas bien lo valen. Por eso la pregunta en pie: ¿ha aceptado ya la invitación de Cristo de ser su seguidor? Bueno, si aún no lo ha hecho, los testigos de Jehová estaremos encantados de ayudarle. Si esta es su primera vez aquí en esta reunión, lo invitamos entonces a aceptar un curso de la Biblia sencillo, ameno y muy didáctico. Este podrá realizarlo en el lugar y en el horario que a usted más le convenga. Incluso puede hacerlo por teléfono o videollamada y por el tiempo que usted disponga. 5 minutos, 10, 20 minutos. Pero le aseguramos que va a disfrutar muchísimo de aprender más acerca de Jesús y su importante rol dentro del propósito de Jehová. Pero también por qué eso es muy importante para usted. Ahora bien, ¿qué puede hacer para demostrar que ya ha aceptado la invitación de Cristo de ser su seguidor? 2 cosas, que son las mismas cosas que todo cristiano o seguidor de Cristo verdadero debe hacer. La primera cosa es esforzarse por imitar a Jesús y aplicar sus enseñanzas en todo momento de nuestras vidas. De hecho, ser seguidor de Jesús significa más que solo llamarse cristiano. ¿Sabían que hoy día hay unos 2.000 millones de personas en el mundo que afirman ser cristianas, pero sus acciones, sus conductas, dicen lo contrario, no viven de acuerdo con ello? Por eso, para ser un verdadero cristiano, un buen seguidor de Jesús, requiere cierta medida de esfuerzo personal para imitar el modelo de vida de Cristo Jesús. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es dedicar su vida a Jehová y bautizarse. Ese paso es esencial para ser un seguidor de Cristo Jesús. Y noten lo que está involucrado en esto, según el Evangelio de Mateo, capítulo 16, que podemos ver juntos, por favor. Mateo 16, versículo 24. Notemos lo que allí dijo Cristo Jesús. Mateo 16, 24.
Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Que renuncie a sí mismo, tome su madero de tormento y lo siga constantemente, dice Cristo. Bueno, estas palabras en realidad son la fórmula de la dedicación cristiana. Acá Cristo está hablando de una forma de vida, una dedicada a vivir tal como Él lo hizo para hacer la voluntad de Dios. Y según Mateo 28, 19, unos versículos más adelante, el bautizarse fue la instrucción expresa que Jesucristo dejó a todo aquel que quiere ser su seguidor o su discípulo. Bueno, estos dos pasos son esenciales para ser seguidores de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué hay de usted? ¿Hay algo que lo esté reteniendo, que lo esté frenando de hacerse seguidor de Cristo Jesús? Bueno, si ese es su caso, por favor, preste mucha atención al siguiente video, donde es muy posible que usted se sienta identificado, porque se trata de personas que lograron bautizarse, aunque al principio dudaron en hacerlo. Preste mucha atención, por favor. Cuando mi esposa empezó a estudiar con los testigos de Jehová, no me gustaba para nada. Y yo no estaba interesado en eso. Lo que me gustaba más hacer en aquel tiempo era tomar, platicar con mis amigos, pero en realidad eso era lo que más me gustaba hacer. Mis suegros solían tener invitados para celebrar cumpleaños y fiestas para recordar a los muertos. Preparar estas reuniones era un desafío para mí porque estaba embarazada, pero valía la pena porque veía a mis familiares muy felices. Me preguntaba qué podría hacer por mi bebé y me di cuenta de que leer la Biblia sería lo mejor. Por esa época me visitaron los testigos de Jehová. Los cambios que me gustó más de ver en mi esposa es de que me empezó a tratar mejor, más amable, más amorosa, y eso me llamó la atención para querer aprender más de la Biblia. Sí, cuando yo empecé a estudiar la Biblia se me hizo difícil porque sabía que si me bautizaba tenía que dejar de hacer lo que me gustaba a mí de hacer. No fue nada fácil hacer cambios porque eso es lo que me gustaba y no me gustaba que alguien me dijera que tenía que cambiar en mi modo de vivir porque así me gustaba vivir a mí. Al estudiar la Biblia, aprendí que venerar a los muertos es idolatría. Cuando les dije a mis familiares que ya no participaría en esas ceremonias, mi esposo se enojó mucho. Yo quería complacer a mis suegros, así que verlos enojados me dolió y me sentí culpable. Pensé que no tenía otra opción. Tenía que dejar de estudiar la Biblia. Un día que estaba llorando en un rincón, vino a visitarme mi maestra con otra hermana. Ella me abrazó, me consoló y me habló de Job, un hombre que fue leal a Dios, y me animó a leer su historia en la Biblia. Más tarde medité en el ejemplo de Jesucristo, que dio su vida para rescatarnos a pesar de que lo insultaron y de todo lo que sufrió. Así que decidí que iba a ser fiel a Dios y que iba a continuar estudiando la Biblia. Pues mis amigos en aquel tiempo no eran muy buenos. Entonces yo me di cuenta que los testigos de Jehová eran buenas personas, honestas. Entonces eso me hizo cambiar mi modo de pensar y llegué a empezar mi estudio y luego ya me bauticé. Por fin llegó el día de mi bautismo. En ese momento, supe que había ganado esa batalla personal contra Satanás. Pues ahora estoy bien contento porque ya me salí de lo que vi antes, ¿verdad? Entonces eso me pone mucho gozo estar sirviendo para Jehová, o sea, estar en el pueblo de Jehová. Sí, las bendiciones que he recibido son muchas, pero una de ellas fue que pude participar con el ministerio con mi esposa por muchos años y lamentablemente murió, pero sabemos que muy pronto la vamos a volver a ver. Mi esposo asistió a la conmemoración. Cuando vi que él podría llegar a tener la misma esperanza que yo, me sentí muy feliz. ¿Se dieron cuenta cuáles fueron los motivos de sus dudas y el freno a su decisión? Bueno, pudimos ver cómo ciertos hábitos arraigados, ciertas costumbres familiares y ciertas amistades también fueron como una especie de freno a su decisión. Pero se dieron cuenta que los ayudó a vencer y superar esos obstáculos.
Por ejemplo, en el caso del hermano, fue el ver un notable cambio en el comportamiento de su esposa hacia él, porque ella había empezado a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová hacía un poco tiempo antes. Y él destaca, lo que más le llamó la atención fue el trato más amable de su esposa hacia él. También, él destaca que lo ayudó a él comparar la conducta de sus amigos con la de testigos de Jehová que había conocido un tiempo atrás. Y en el caso de la hermana, ¿qué le ayudó a ella? Bueno, ella reconoce, le ayudó mucho el meditar en el ejemplo de Cristo, que soportó toda clase de insultos y maltratos para dar su vida por nosotros. Bueno, podemos ver entonces, tanto en el caso de nuestro hermano como nuestra hermana, ambos lograron dejar atrás sus temores y prejuicios y llegaron a bautizarse. Bueno, jamás se va a arrepentir de haber aceptado la invitación de Cristo Jesús de ser su seguidor. Bien, después de todo este análisis en estos minutos, no quedan dudas, ¿no es cierto?, de que Cristo Jesús es el líder ideal, porque es confiable, porque es un líder de acción y merece ser seguido. Al aceptar el liderazgo de Cristo, tanto usted como yo podremos recibir lo que Dios nos ha prometido, una vida plena y feliz por la eternidad. De hecho, Cristo Jesús ya está listo para completar su victoria y va a poner fin a este mundo malvado como Jehová nos ha prometido. Es más, actualmente Cristo está preparando a sus seguidores para sobrevivir. Ha reunido a personas de toda nacionalidad, raza, cultura y posición social a tal fin. Es más, ha estado sentando las bases para la sociedad humana que vivirá en la tierra cuando la gobernación humana haya dejado de existir. Entonces, imagínese lo que será vivir en una tierra libre de injusticias, libre de sufrimientos y con salud perfecta. Por lo tanto, acepte el liderazgo de Cristo y todos juntos vivamos a la altura de ello y así viviremos para siempre en un nuevo mundo bajo el acaudillamiento del mejor líder que ha existido jamás, Cristo Jesús, el Rey nombrado por Jehová. Estamos muy contentos de que haya podido escuchar este discurso especial que se está presentando en todo el mundo, en las 119.000 congregaciones, más de 119.000 congregaciones de los testigos de Jehová. También queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlo a la conmemoración de la muerte de Cristo. Esta se va a llevar a cabo el día martes 7 de abril del 2020 por este mismo medio, en un horario que se le va a informar. Si usted gusta, puede visitar también nuestra página jw.org, donde va a encontrar información en más de 1000 idiomas sobre temas de interés para matrimonios, padres, solteros, adolescentes y niños, así como para cualquier persona que se interese en conocer mejor la Biblia. Pero esto no termina aquí. A continuación tenemos nuestro estudio de Atalaya y el mismo está a cargo de su conductor, el hermano Guillermo Britos. A él lo dejamos con ustedes.
Bienvenidos hermanos a nuestro estudio de la Atalaya. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y poder de esta manera transmitir la idea que este artículo nos va a hacer llegar. El cuarto estudio de la Atalaya de enero del 2020. El tema es El Espíritu mismo da testimonio. Y como cita temática, Pablo escribe bajo inspiración a los Romanos en el capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el avance vamos a ver un poco el contenido por anticipado de este estudio. Allí dice, desde el Pentecostés del año 33, Jehová les ha dado a algunos cristianos la maravillosa oportunidad de gobernar con su Hijo en el cielo. Pero, ¿cómo saben ellos que han sido elegidos para este inmenso privilegio? ¿Qué pasa cuando reciben esta invitación? Este artículo, que está basado en otro que se publicó en la Atalaya de enero del 2016, responderá estas preguntas tan interesantes. Así que bueno, vamos a comenzar, nos vamos a fijar bien en las ilustraciones que tiene este estudio y vamos a entonces preguntar a nuestra hermana Irene Cabañas sobre el primero y el segundo párrafo. ¿Qué impactante suceso ocurrió el día del Pentecostés del año 33 era cristiana? En Jerusalén habían 120 discípulos reunidos en una casa en un cuarto de arriba y de repente se oyó un ruido del cielo como fuertes ráfagas de viento y llenó toda la casa. Entonces los discípulos vieron algo similar a lenguas de fuego sobre sus cabezas y todos los que estaban allí se llenaron de Espíritu Santo y fueron los primeros en ser ungidos y en recibir la oportunidad de gobernar con Jesús en el cielo. Muy bien. Gracias, Irene, por tan lindo comentario. Bueno, como observamos allí en la imagen de la página 21, hermanos, ¿no? Hombres, mujeres, todos reunidos. ¿Cuál es la idea importante que nos quiere transmitir estos párrafos? Bueno, si ustedes observan ahí, al pie de la página, hay un comentario. Vamos a dejar a nuestra hermana Marta Yáñez que lo comente, por favor. Jehová le da a los ungidos Espíritu Santo como un adelanto de lo que les espera en el futuro. Se trata de una esperanza celestial, no es un deseo que ellos mismos hayan cultivado, ni producto de su imaginación. Más bien proviene de Jehová. Como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, la actitud dominante del ungido actúa como una fuerza. Ese espíritu lo mueve a responder positivamente de lo que dice la palabra de Dios sobre la esperanza celestial. Muy bien. Gracias, Marta, por tan lindo comentario también. Bueno, de esto vamos a entrar a considerar qué pasa cuando alguien es ungido. Y lo que podríamos preguntarnos es qué los convence a ellos de que han sido ungidos. Bueno, el párrafo 3 pregunta, ¿por qué estaban aquellos cristianos convencidos de que habían sido ungidos por el Espíritu Santo? Hermana Clara Puga. Porque según el relato de Hechos, nos muestra que en su cabeza se les prendieron llamitas de fuego y a su vez empezaron a hablar en lenguas que no conocían. Esto nos demuestra que es obra del Espíritu Santo de Jehová, lo cual lo convenció a ellos que habían sido ungidos por Espíritu Santo. Muy bien. Gracias, Clara, por el comentario. Bueno, este ungimiento por Espíritu Santo se efectuará para todos en el mismo momento. Veamos lo que nos comenta el párrafo 4.
En el siglo I, ¿recibieron todos los ungidos la llamada celestial en el mismo momento de sus vidas? Hermano Pablo Ortiz, por favor. Hemos podido notar cuando Jehová unge a 120 personas a esta congregación y que fue el primer ungimiento que él hizo. Pero luego siguió haciendo esto Jehová de distintas maneras. Por ejemplo, el mismo día que se ungió a los 120, también lo hizo luego, o ese mismo día, con 3.000 personas más, ¿no es cierto?, que recibieron el Espíritu Santo que Jesucristo les había prometido. Pero ese caso particular de las 3.000 personas es cuando se bautizaron. O sea, que se bautizaron ese mismo día 3.000 personas que recibieron el ungimiento de parte de Jehová. Luego, los años posteriores, no todos recibieron la llamada espiritual de la misma manera, o cuando se fueron a bautizar, sino que antes incluso del bautismo. Por ejemplo, el caso de la familia de Cornelio y su casa, se puede notar claramente, como muestra el relato, de que ellos antes de llegar al bautismo fueron ungidos. Entonces podemos ver acá que Jehová vio, a pesar de que fue el primer ungimiento con los 120 cristianos, luego lo siguió haciendo años posteriores, ¿no es cierto?, de distintas maneras. Él analiza las circunstancias y el momento adecuado para cada uno de los cristianos que él va a ungir. Muy bien, gracias Pablo. Muy lindo tu comentario. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando ellos son ungidos. Según el párrafo 5, de acuerdo con lo que Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, ¿qué pasa cuando alguien es ungido por Espíritu Santo? Hermana Natalia Puga. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 21-22 dice: pero el que garantiza que ustedes y nosotros le pertenecemos a Cristo y que nos ungió es Dios. Él también nos puso su sello y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía de lo que ha de venir. Entonces, de acuerdo a lo que dice el texto, puede que a algunos ungidos les cueste aceptar que Jehová los ha escogido y se pregunten primero por qué. Otros quizás reaccionen de otra manera, pero queda claro que Jehová usa su Espíritu Santo para dejarles absolutamente claro que en realidad Él los ha elegido, y el Espíritu Santo es una garantía que les da de que ellos deben estar seguros de que en el futuro vivirán para siempre en el cielo y no en la tierra. Gracias Natalia por tu comentario. Bueno, vieron que ahí Pablo dice que fueron sellados. Bueno, que nos deja como idea importante. Vamos a utilizar el comentario que está ahí al pie de la página. Hermano Javier Carrillo, por favor. Respecto al sello, no se vuelve permanente sino hasta poco antes de que la persona muera fiel, o poco antes que comience la gran tribulación. Muy bien. Así que, ¿qué nos muestra esto? El hecho de que sean sellados, sean ungidos, ¿es garantía de que van a ir al cielo? Veamos lo que nos comenta el párrafo 6. ¿Qué tiene que hacer un ungido para ir al cielo? Hermano Miguel Puga. Eso que está garantizado que irán al cielo, no. Solo significado que ha sido elegido para ir al cielo. Pero realmente tiene que tener, por decir así, en conciencia de que recordar esta advertencia, que solo irá al cielo si se mantiene fiel. Muy bien, gracias Miguel por el comentario. Así que esto nos aclara que aunque son sellados o escogidos, ungidos por el Espíritu Santo, pero tienen que continuar, ¿no?, y asegurar su llamada para que puedan ir al cielo. Bueno, vamos al subtítulo ¿Cómo sabe alguien que es ungido? Bueno, según el párrafo 7, dice ¿cómo saben los ungidos que han recibido la llamada celestial? Dejamos con este comentario a la hermana Coria Erika. Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1:7 les recuerda que estos han sido llamados para ser santos, y en el capítulo 8, 15 y 16 que el Espíritu Santo que recibieron los adopta como hijos. Estos a su vez se sentirían motivados a decir Abba Padre,
mostrando así la relación especial y cariñosa que estos tendrían como la de un padre y su hijo pequeño, dejando claro el apóstol Pablo que el llamamiento celestial vendría de parte de Jehová por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Erika, por tu comentario. Bueno, y vamos a ver ahora en el párrafo 8 cómo confirma Jehová ese nombramiento, ¿no? Dice, según 1 Juan 2, 20 y 27, lo vamos a leer en primer lugar y luego entonces vamos a comentar. ¿Por qué sabemos que los ungidos no necesitan que otros les confirmen quién lo son? Hermano Pablo Coria. Primera de Juan 2, 20 y 27 dicen, ustedes han recibido una unción que viene del Santo y todos ustedes tienen conocimiento. Y el 27 agrega, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesita que nadie le esté enseñando. Pero la unción que viene de Él, que es verdadera y no es mentira, le está enseñando acerca de todas las cosas. Tal como le ha enseñado, manténganse en unión con Él. Jehová es quien se encarga de que los que reciben su invitación de ir al cielo no tengan la más mínima duda en su mente y corazón. Por lo tanto, no necesitan que nadie les esté confirmando que son ungidos. Jehová se lo ha dejado claro mediante la fuerza más poderosa del universo, su Espíritu Santo. Bien, gracias, Pablo, por tu comentario. Así que esto responde un poco lo que habíamos preguntado en el subtítulo, ¿cómo sabe alguien que es ungido? Bueno, lógicamente Jehová a través de su Espíritu Santo se los confirma, ¿no? Pero se tiene que producir un cambio, y es lo que vamos a entrar a ver ahora en el otro subtítulo. Tienen que nacer de nuevo. Bueno, vamos a levantar la pregunta del párrafo 9. ¿Qué cambio experimenta alguien cuando es ungido por Dios según Efesios 1:18? Vamos a escuchar la lectura de Efesios y luego entonces escuchamos el comentario de Noelia Brito. Él ha iluminado los ojos de su corazón para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llamó, cuáles son las gloriosas riquezas que Él guarda como herencia para los santos. Como nos muestra este pasaje, la esperanza a la que ellos ahora han sido llamados es totalmente diferente a la que tenían como la mayoría de los seres humanos, que es poder vivir en la tierra. Al ser ungidos, tanto su esperanza como su manera de pensar cambian de forma total y ahora su deseo es poder vivir en los cielos. Muy bien, y es así. Por eso, cuando se produce este cambio, hay otro cambio que de hecho se tiene que hacer para que pueda suceder que ellos puedan gobernar con Cristo en el reino de los cielos. Bueno, vamos a dejar en el párrafo 10 al hermano Raúl Castro con la pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Tiene mucho que ver con el ungimiento de las personas que van a gobernar con Cristo. Esto fue una respuesta que registra el apóstol Juan en contestación a una posible pregunta de Nicodemo, que era gobernante también de los fariseos, y Jesús le contestó que a menos que se nazca de nuevo, no puede heredar los cielos. Y es interesante ver que Jesús dijo, a menos que, o sea, dando a entender que no hay ninguna otra posibilidad. Y nacer de nuevo, evidentemente, significa que esa persona que alguna vez nació como humano, ya no es lo que cuenta, sino tiene que nacer de nuevo, ser otra persona en el sentido espiritual, elegida por Jehová. Nicodemo parece que no entendió mucho este asunto con respecto a la contestación que le dio a Jesús, pero bueno, Jesús dio a entender eso, ¿no? Que no era fácil hacerle entender a una persona que no tiene participación espiritual en los cielos de qué se trata este asunto. Muy bien. Gracias, Raúl, por tu muy lindo comentario y la aclaración,
¿no? Que tiene que ver con la nota que aparece allí en la atalaya del 1 de abril de 2009. ¿Qué cambio se produce entonces ahora en la manera de pensar de un cristiano cuando es ungido? Dejemos que en el párrafo 11 nos responde el hermano Osvaldo Farr. Simplemente se produce un cambio en la perspectiva que el hermano tiene como esperanza al servir a Jehová. Antes de ser ungido, seguramente el hermano valoraba de todo corazón la esperanza de vivir en un nuevo mundo, lleno de felicidad, lleno de paz, donde no habría angustia, no habría malestar como sucede en el sistema actual. Incluso hasta pudo haber albergado la esperanza de recibir a un ser querido que perdió en la muerte. Ahora, al ser ungido, no es que todo esto pierda significado, no es que esta esperanza realmente no le entusiasme en absoluto, sino que básicamente o simplemente Jehová usó su Espíritu Santo para cambiarle su manera de pensar y darle una esperanza completamente distinta, una esperanza y un objetivo que el hermano tiene que es completamente distinto. Es simplemente así. Muy bien, gracias Osvaldo. Así que, de hecho, hemos podido comprender mayormente, ¿no?, este asunto, el de nacer de nuevo o nacer de lo alto. También el punto de vista que se produce en su forma de pensar, cómo tiene que cambiar. Ahora, ¿qué siente el que ha sido ungido? ¿Cómo lo sobrelleva esto? Primero vamos a escuchar en el párrafo 12 la lectura de 1 de Pedro 1, 3 y 4. Le vamos a pedir allí a la hermana Mercedes Vega, por favor. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento, a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia que no se corrompe, no está contaminada y no se marchita. Esta se ha reservado en los cielos para ustedes. Muy bien, gracias Mercedes por su comentario y su linda lectura. Bueno, ahora levantando la pregunta del párrafo, ¿qué siente el cristiano ungido al pensar en lo que le espera? Vamos a dejar con este comentario a José Luis. Tal vez sienta que no se me hace un honor tan grande, pero no tiene duda de que Jehová lo ha escogido. Piensa en lo que le espera y goza de alegría y gratitud. Bueno, ¿cuál será su sentir ahora, ya que ellos saben que han sido ungidos y que tienen un cambio en su manera de pensar? ¿Cómo considerarán su vida acá en la tierra? Bueno, el párrafo 13 lo va a comentar. Dejamos con este comentario el hermano José Coria. Decir que los ungidos desean morir. El apóstol Pablo les dice, tras comparar sus cuerpos a una tienda de campaña, cuando les dijo: los que estamos en esta tienda nos lamentamos y estamos agobiados, no porque queramos quitarnos esta tienda, sino porque queremos ponernos la otra, o sea, la celestial, para que la vida se trague lo que es mortal. Los ungidos no han perdido el interés en esta vida, al contrario, disfrutan de la misma y la aprovechan cada día para servir a Jehová con sus familiares y amigos. Siempre recuerdan la gloriosa esperanza que tienen. Muy bien, gracias José por el muy buen comentario. Así que lo que hemos visto que ahora toda su vida se impregna, ¿no?, de poder hacer su voluntad. De hecho, están más dedicados a hacer la voluntad de Jehová. Tienen en su forma de pensar bien establecido lo que quieren, de ir al cielo. Y suele suceder que también hay quienes hoy piensan de manera similar, aunque no son ungidos. Por eso vamos a entrar a considerar este tema. Dice, ¿es usted ungido? Bueno, en el párrafo 14 dice, ¿qué cosas no prueban que alguien haya sido ungido por Espíritu Santo? Hermano Luis Centeno.
El hecho de sentir un deseo intenso de hacer la voluntad de Jehová, predicar con entusiasmo o querer aprender las cosas profundas de Dios no son pruebas de que hayamos recibido la llamada celestial, porque sabemos que Jehová, mediante su Espíritu Santo, puede darle el mismo poder a cualquiera de sus siervos, sea cual sea su esperanza. Muy bien. Gracias, Luis, por el comentario. Así que, qué bueno, ¿no? De que aunque tengamos el mismo deseo de salir a predicar y de estudiar la Biblia, pero eso no significa que verdaderamente Jehová nos considere ungidos, ¿no? Así que bueno, hay muchos casos en la Biblia de hombres que sintieron estas mismas sensaciones que sienten nuestros hermanos ungidos. Vamos a ver algunos de ellos. Para ello vamos a ir al párrafo 15. ¿Cómo sabemos que no todos los que reciben Espíritu Santo son elegidos para ir al cielo? Dejamos con este comentario a Agostina Brito. En la Biblia encontramos ejemplos de este tema. Por ejemplo, David. Él fue dirigido por Espíritu Santo, pero no subió a los cielos, según Hechos 2:34. También lo mismo con el caso de Juan el Bautista. Esto no significa que al no ser escogidos para ir al cielo, signifique que son menos fieles. En Mateo 11:11, Jesús dijo que entre los humanos no ha habido mayor que Juan el Bautista. Estos hombres y mujeres fieles tienen otro tipo de recompensa, que es vivir en la tierra ya convertida en un paraíso. Muy bien, gracias Agustina. Es como se lo puede observar en la página allí, ¿no? Abraham, Sara, David, Juan el Bautizante, ¿no? Con esa hermosa perspectiva de que puedan vivir hombres espirituales, indudablemente, pero que puedan vivir acá en la tierra, ¿no? Bueno, y según el párrafo 16, entonces, sumado con ellos, ¿dónde desean vivir la inmensa mayoría de los siervos de Dios de la actualidad? Vamos a dejar al hermano Fabián Egle que nos comente el párrafo 16. Como muestra Hebreos 11:10, Abraham pudo verse a sí mismo viviendo en un lugar permanente, sí, gobernado por Jehová. Al igual que Abraham, Sara, David y Juan el Bautista, ellos estaban convencidos de la resurrección y esperaban vivir en la tierra bajo el reino de Dios. En la actualidad, la inmensa mayoría de los siervos de Dios que viven en la tierra no tienen la esperanza de ir al cielo. Por el contrario, desean vivir en la tierra bajo el reino de Dios. Qué maravillosa esperanza, ¿verdad? Indudablemente, ¿no? Allí se nos ve, ¿no? Entrando en el nuevo mundo y compartiendo esos lindos momentos que vamos a tener con siervos de épocas precristianas, y donde vamos a poder inclusive comentar con ellos sobre experiencias que ellos hayan vivido, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea que nos quiere transmitir entonces estos dos párrafos? Bueno, ahí en la descripción de la imagen, en la página 24, vamos a ver en el comentario que aparece ahí al pie de la página. Vamos a dejar a la hermana Nilda Coria que lo comente. Sea que estemos encarcelados por nuestra fe, o que disfrutemos de libertad para predicar y enseñar la verdad, podemos esperar con confianza el día que vivamos en la tierra bajo el reino de Dios. Muy bien, gracias Nilda por su esfuerzo. Y de hecho ha estado y ha dado en el punto, ¿no? Como muestra la imagen en la parte inferior. Ya sea que estemos en situaciones como muestra acá, ¿no? Cumpliendo quizás alguna sentencia, o estemos predicando, dando discursos públicos, o sea, qué rasgo del ministerio, todos, lógicamente, deseamos vivir acá en la tierra. Por eso es bueno que, en particular, nos hagamos algunas preguntas, ¿no?, al respecto. Vamos a comentarlas acá en el párrafo 17 y vamos a pedirle a la hermana Susana Lurbe que lo comente. Por ejemplo, ¿cómo deben verse a sí mismos los ungidos? ¿Cómo debemos tratar a alguien de nuestra congregación
que empieza a comer del pan y beber del vino en la conmemoración? ¿Debemos preocuparnos si el número de quienes afirman ser ungidos aumenta año tras año? Estas preguntas las veremos en el artículo siguiente y se contestarán muy brevemente. Gracias, Susana, gracias por el comentario. Bueno, así que terminando ya con el estudio, ¿no? Ha sido muy interesante y qué bien explicado, hermanos, ¿no? Porque aunque en muchas otras ocasiones hemos tenido, gracias a Jehová, un vislumbre de todos estos detalles y especialmente de la selección que hace Jehová con los ungidos, pero esta atalaya lo ha explicado de una manera muy clara, muy sencilla, y eso nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, que qué felicidad se produce en este grupo en particular, y qué felicidad también produce en el otro grupo, en aquel en el cual estamos nosotros, heredando, ¿no?, las bendiciones del reino acá sobre la tierra. Bueno, ¿les parece que hagamos 3 preguntas para ya concluir? La primera, entonces, teniendo en cuenta el artículo, es ¿cómo sabe alguien que es ungido? Vamos a dejar al hermano Ariel Brito. Como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Jehová le deja claro a los ungidos que han recibido la llamada celestial. Jehová se encarga de los que reciban su invitación de ir al cielo, no tengan ni la más mínima duda en su mente y corazón. Ellos no necesitan que nadie les confirme que son ungidos. Es Jehová quien deja en claro mediante su Espíritu Santo que han recibido la llamada celestial. Muy bien, gracias Ariel por el comentario. Y ahora vamos a ver los cambios que se producen. Vamos a dejar con la segunda pregunta al hermano Pablo Ortiz. ¿Qué cambio experimenta alguien cuando es ungido? Pablo López, perdón. Según el texto de Efesios 1:18, ahí se dice que Jehová Dios ilumina los ojos del corazón de las personas para que ellas sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado. Así que evidentemente, como muestra este texto, cuando una persona es ungida por Jehová Dios, cambia su manera de pensar drásticamente y ellos desean vivir en el cielo ahora. Es por eso que, o eso no quiere decir que a ellos no les entusiasme la idea de vivir en la tierra o que quizás le encuentren aburrida la esperanza, sino que simplemente el Espíritu Santo de Jehová Dios hace que su manera de pensar cambie y ahora ellos tienen esta nueva esperanza. Muy bien, gracias Pablo. ¿Y cómo habrán considerado o consideran ellos su vida en la tierra, ¿no? Ya que ahora tienen una nueva esperanza muy gloriosa, ¿cómo la considerarán viviendo ellos acá en la tierra? Vamos a dejar que el hermano Pablo Lichtenberg nos responda. Como se explicó muy bien en este artículo, los ungidos ven la vida en la tierra con verdadero interés. Y debido a ese interés que ellos tienen, es que por supuesto aprovechan la vida para servir a Jehová tanto individualmente y también como familia. Podemos decir que disfrutan de la vida aquí en la tierra. Y el hecho de tener una esperanza celestial no hace que ellos tengan una mala actitud, sino todo lo contrario, ¿no? Hablando de mala actitud en el sentido de decir, bueno, que ellos quieran que pase rápido la vida para ir al cielo. No es así, sino todo lo contrario. Como dijimos, las disfrutan al máximo, trabajan al máximo para Jehová, pero por supuesto hay que entender que el hecho de tener una esperanza celestial hace que siempre estén pensando en su recompensa. Así que aunque disfrutan de la vida, también tienen la mente pensando en la recompensa de su futuro. Muy bien. Y es indudable, ¿no? Cuando uno observa a los hermanos ungidos y especialmente a aquellos que componen el cuerpo gobernante, no queda más que convencido de que es así, ¿no? Porque lo hacen con un deleite, con un placer, nos brindan su cariño, su amistad, se esfuerzan al máximo, se gastan a favor nuestro, ¿no? Así que eso es un poco el preludio de lo que vamos a ver en el próximo artículo, ¿no? Al verlos así de esa manera, tan dispuestos a seguir trabajando mientras vivan acá en la tierra por los intereses del reino, es que entonces, bueno, nos dan ganas de ir con ellos. Es como vamos a ver en el próximo artículo de estudio, el número 5,
basado en Zacarías 8:23, ¿no? Donde dice, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Así que, hermanos, los animamos a que preparen este artículo, así como lo han hecho nuestros hermanos seleccionados, que todos lo preparen, que lo lean, lo repasen y que podamos de esa manera prepararnos para el otro fin de semana. Le agradecemos a todos la atención que han dispensado a través de sus dispositivos o donde estén reunidos. Bueno, y esperamos que la próxima semana sea una semana de bendiciones. Así que, hermanos, me despido de ustedes. Gracias por todo y que Jehová los bendiga.